Nuestro amado Señor Jesucristo nos bendiga. Amén. Previo a entrar ya de lleno a la palabra en sí, no siempre lo hago, pero quiero que primero nos mentalicemos para poder recibir el mensaje. Y quiero partir con lo siguiente, con la ayuda del Señor. No sé si usted ha llegado a la comprensión de que estamos viviendo tiempos tan difíciles, insertos en una sociedad tan hipócrita y de una iglesia tan tibia, que muchas veces hay respuestas que son incómodas. De hecho, el mensaje quiero titularlo una respuesta incómoda. Ese es el título del mensaje. Una respuesta incómoda. Estamos, repito, en un tiempo tan complejo, en una sociedad tan decadente, que si bien es cierto la Biblia en el contexto de San Juan 8:31 en adelante, principalmente el versículo 32, nos dice que la verdad tiene capacidad para libertarnos, pero por ahí se dice que la verdad duele. La verdad duele. Si la verdad duele, significa que hay respuestas que incomodan. Si son respuestas en base a esa verdad que duele. Fíjense que la Biblia presenta varias respuestas incómodas. Una de ellas, cuando alguien dice, ¿qué es el pecado? Hay quienes dicen todo lo malo que hacemos. Entonces hay gente que se cuida de no hacer lo malo, pero sigue siendo incómoda porque la respuesta es más amplia. Pecado también es todo lo malo que pensamos. Entonces hay gente que incluso en el contexto de iglesia va a querer cuidar hasta lo más mínimo en sus pensamientos. Pero la hipocresía igual nos alcanza cuando Santiago en el capítulo 4, versículo 17, nos dice que el pecado también es todo lo bueno que no hacemos. Entonces, a la pregunta ¿qué es el pecado? La respuesta incómoda es que el pecado es todo lo malo que hacemos, lo malo que pensamos y lo bueno que no hacemos. Dios nos bendiga. Hay otra respuesta incómoda a una pregunta que muchos hacen. ¿Qué es la idolatría? ¿Qué es la idolatría? Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 25 nos dice que idolatría es todo lo que el hombre hace adorando a la criatura antes que al Creador. Y por ahí en el círculo cristiano evangélico, cada tanto se dice, yo no soy idólatra, porque no me postro delante de una imagen. No ando con un rosario o una estampita colgada al cuello. Yo no soy idólatra. Y una vez más nos pisamos la cola de hipócritas cuando muchas veces nosotros mismos somos nuestros propios dioses, o cuando empezamos a endiosar al hombre de turno, o cuando nuestra mirada se aparta de lo de Dios y vamos relegando al Señor a un segundo plano y vamos poniendo cosas antes que Dios. En estos tiempos, la peor clase de idolatría se llama la egolatría, un amor propio exagerado. Que Dios nos bendiga. Fíjense que son respuestas incómodas. Entonces, ¿qué es idolatría? La incómoda respuesta es cuando adoramos cualquier cosa, cualquier persona, cualquier elemento que no sea Dios. Y si es que no lo adoramos, lo ponemos antes que a Dios. Bien. Pero quiero centrar mi mirada ahora en una pregunta de bastante peso y sé que con una respuesta incómoda también. Siempre hablamos de la salvación, del plan de salvación. Y el deber de todo pastor, predicador, hombre que enseña, hombre que exhorta, hombre que confronta, es hablar del plan de salvación. Y hay un método que es el método directo, en el cual presentamos el problema que se llama pecado y la solución que se llama Cristo. Y hablamos de que Cristo es la salvación hecha persona. ¿Todo eso es correcto? Ese es el método directo
para hablar de la salvación. Pero hoy el Señor quiere usarme para hablar de la forma indirecta y para que primero usted y yo, como personas de iglesia, como hijos de Dios, valoremos la salvación. Y para si un amigo o una amiga, o incluso sus cristianitos tibios que andan por ahí, tomen peso, valoren lo que es la salvación y entiendan qué es la condenación. Hoy vamos a observar la salvación desde el punto inverso. La pregunta es, ¿qué es la condenación? Y sé que la Biblia nos tiene una respuesta incómoda. Y deseo que hoy día nos incomodemos todos, primero yo. Deseo que hoy el Señor me abofetee en la hipocresía. Y yo no soy el típico pastorcillo o supuesto hombre de Dios que muchas veces uso el método psicológico, las lágrimas de cocodrilo, y comienzo con un lloriqueo falso, muchas veces, o motivar almas para que se llene un templo. Yo jamás caeré en aquello, jamás. Tengo muy claro que donde esté puesto como hombre de Dios, han de llegar los que Cristo quiere que lleguen. Y los que han de llegar deben aprender a someterse a la palabra del Señor como está escrita. Que Dios nos bendiga. Ya es tiempo que como iglesia, no solo aquí en Longaví, sino hasta donde la palabra pueda llegar, comencemos a comprender y a valorar realmente la obra que Cristo hizo por nosotros. Y será que mucho hemos hablado en el sentido positivo que de repente casi se nos olvida. Pero ¿qué pasa si lo enfocamos en el sentido negativo? Entonces la pregunta es, ¿qué es la condenación? Busquen su Biblia junto conmigo. San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, versículos 18 al 20. El versículo clave va a ser el versículo 19. San Juan capítulo 3, versículos 18 al 20. Sé que hoy trae respuesta incómoda el maestro. Pregunta, no se olviden, ¿qué es la condenación? Si la hemos encontrado, voy a leer en el nombre del Señor Jesucristo la palabra de nuestro Dios, la cual a la letra dice de la siguiente manera: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Voy a repetir. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Decimos amén, amén. Glorificamos al Señor y toma asiento. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Sé que esta es una respuesta incómoda. Cuando ponemos como polos opuestos para poder contrapesar esto, por un lado la salvación y la condenación, siempre el sentido positivo nos alienta. ¿Qué es la salvación? Y la respuesta la tenemos también aquí. La salvación es Cristo. Porque en el 3:16, que es el corazón del Evangelio, Juan, el escritor en este caso del Evangelio, que lleva su nombre, pero que también es el escritor de 3 cartas y del Apocalipsis, este hombre nos dice que la salvación es el regalo que Dios ha dado
en base al sacrificio de su Hijo. Y todos conocemos, todo cristiano con un tiempo ya de congregante, este versículo se lo sabe de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Extraordinario. Nada podemos agregarle ni quitarle a ese tremendo pasaje y versículo bíblico. Nos trae aliento, nos trae fortaleza, nos trae esperanza, nos trae un sinfín de emocionalidad positiva, porque entendemos que en Cristo está la respuesta y la solución para la problemática del pecado. Entonces la pregunta, ¿qué es la salvación? La respuesta es Cristo viniendo a la tierra. Ahora, dentro del plan de salvación, ¿cuál es el método, el medio? A Dios le plació, como dice Pablo, salvar al mundo a través de la predicación de la locura de la cruz. Era una locura que Cristo, muriendo en debilidad, destrozado en el madero, trajese la salvación al hombre. Es que la vida del Cordero trajo la satisfacción de vida a los individuos. Todo eso es maravilloso, todo eso es extraordinario. Y es una respuesta cómoda, porque nos comienza a satisfacer las necesidades internas, sobre todo las espirituales. Pero ¿qué pasa si enfocamos esto a la inversa a través de los siguientes versículos? ¿Qué pasa si enfocamos la salvación desde la condenación? Creo que muchos cristianos saben explicar qué es la salvación, pero pareciera que poco cristiano sabe enfocar o entiende a plenitud qué es la condenación. ¿Qué es la condenación? Algunos preguntan, ¿condenación de qué? Y ahí comienza el hombre a autojustificarse. Me hablan de una condenación, pero yo soy un buen ciudadano. Soy una persona moralista. No le hago daño a nadie. Aunque a espaldas descuelan vivo a otro que tiene imagen de semejanza divina. No le hago daño a nadie. Pero hay gente que usted le da una opinión y lo despedazan sin misericordia. No le hago daño a nadie. Y hay gente en los sistemas educativos, profesores haciéndole bullying a los propios estudiantes, no le hacen daño a nadie. Estamos en medio de una sociedad tan autocomplaciente que todos se creen buenos y dignos. Y la palabra condenación no la tienen insertada en su mente porque cada uno, bajo su propio criterio, se siente digno y capaz de todo. Es por eso que frente al problema, a la enfermedad o a la muerte inminente, solo hay algunos comienzan a pensar en aquel que nunca pensaron, en Dios. Hasta el ateo más miserable o el satanista más maldito, en algún momento en su mente comienza a aparecer la idea de Dios. Por ende, la condenación es un punto al cual todos debiésemos abordarla desde el contexto bíblico. ¿Condenación de qué? Después viene el segundo criterio. Yo soy buen esposo, soy buen hijo, soy un buen hermano, soy un buen vecino, soy un buen ciudadano. Hasta los carabineros, PDI, gente de las fuerzas públicas lo dicen, pero a espaldas son los corruptos más grandes. Son buenos, mientras no los observemos. Y esto trasciende, es algo transversal en todo plano social. El buen esposo lo es mientras no lo descubren que es un adúltero. El buen hijo lo es mientras la madre siga mirándolo con ojos de madre. Y hay madres que siguen viendo a sus hijos buenos, pero todos los domingos le llevan cigarrillo a la casa. Son pocas las madres que son capaces de confrontar a sus hijos cuando han hecho cosas incluyendo delitos. Son pocas. Y benditas esas mujeres que preferencian sus convicciones a las conveniencias. Pero estamos en una sociedad no exenta a la iglesia, que cada tanto es mejor hacer el trabajo de la lana floja
esconder la basura debajo de la alfombra. Es más cómodo, es más sensato, nos ahorramos problemas. Es buen ciudadano el individuo mientras no lo descubran en algún delito. Entonces, ¿condenación de qué? Vamos ahora a lo que Cristo es en esencia y a lo que Juan declara de él. El que va a marcar la diferencia entre salvación y condenación es Cristo. Él ya hizo la obra, pero ahora hay un mecanismo que la va a marcar sustancialmente. El mecanismo se llama la fe en Jesucristo. Y hay gente que dice, no, pero es que yo tengo mi religión, tengo mi fe. Y ese es el grupo de gente que dice, pero si yo soy una persona moralista, voy cada tanto un domingo a una iglesia, cada tanto doy mi aporte, cada tanto dono para la Teletón, mejor ni hablar de eso, mejor ni meterme para allá, porque si Dios nos abriera los ojos para ver la basura que hay detrás de muchas cosas, bajo el eslogan beneficencia, nos sorprenderíamos. ¿Ah? Entonces, mientras yo aporte algo, ese sucio dinero que aporto, hasta el narcotraficante puede aportar para levantar una linda iglesia. ¿Y de qué le va a valer? Igual con todos sus millones se va al infierno. Al igual que el pastor mojigato que recibe una ofrenda impropia, también va a tener que dar cuenta. Hay casos emblemáticos en Centroamérica, investigue si gusta, de pastores con mega templos, con mega congregaciones de miles de personas, con templos que parecen estadios, que ya es un secreto a voces que el narcotráfico les ha pagado esos templos. Ahí está el narcotraficante miserable que con su sucia moneda quiere acallar la voz de la conciencia de su alma que le dice, eres un miserable, eres un mentiroso, eres un pecador, eres un asesino, eres un corrupto, eres un depravado. Pero piensa que con el dinero puede acallar aquello. Y piensan que pueden librar. A nivel humano, por supuesto. A nivel humano, lamentablemente, todo se compra, todo se vende, excepto las convicciones sólidas. Pero hay uno que es incorruptible, que hoy es el abogado, pero que será el juez. Y así con la capacidad infinita de amor y gracia con la cual fue abogado para salvarnos, dando su propia vida en rescate de muchos, asimismo será como juez implacable, en donde el dinero, la obra y todo lo humano sin la fe correcta en él no va a servir para absolutamente nada. Ahí está el religioso. Yo tengo mi religión, yo tengo mi fe, yo tengo mi pensamiento, yo tengo mi propia idea de Dios. Todo eso no sirve a la hora de salvación o condenación. Toda religión sin Cristo es condenación. Toda religión sin Cristo es basura del pensamiento del hombre y la mujer. Toda forma de acercamiento a Dios, si no es por el camino, verdad y vida que conduce a salvación llamado Cristo, según San Juan 14:6, no sirve y no alcanza. Walt Disney hizo 2 películas que se llaman Todos los perritos se van al cielo. Pero el libro del Apocalipsis al cierre dice que nada inmundo, incluyendo los perros, entrarán en la santa ciudad. Yo prefiero creerle a la Biblia más que al hombre mentiroso. Pablo en Romanos declara y escribe, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Significa, sea Dios fiel, verdadero, justo, directo, preciso, claro, específico, sin mudanza ni sombra de variación. Pero todos los hombres, en todos los hombres hay
mentira, hipocresía, falsedad. A veces nos movemos a conveniencias más que en base a convicciones. Y en esto estamos todos incluidos, porque venimos de una raza caída que ahora en Cristo está siendo restaurada a su imagen. Es una realidad. Entonces, ¿qué pasa con aquel que dice: yo tengo mi fe, tengo mi religión, tengo mi forma de creer en Dios? Santiago, el escritor, hermano de Jesucristo, responde. Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Tú tienes fe? Bien. Los demonios también creen y tiemblan. Pero no les va a alcanzar, porque con creer y temblar sin arrepentimiento se los va a llevar el mismo diablo a la condenación. Y así hay individuos en esta sociedad. Y así también hay quienes pululan por las iglesias sin haber nacido de nuevo, creyendo que su propia idea de Dios, su propia convicción, su propio mecanismo, su propia religión, su propia forma de llevar adelante la práctica religiosa les va a alcanzar. Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa con los budistas? ¿Ustedes creen que el gordo Buda sonriente que compran en alguna artesanía por ahí, un cacharrito de 5,000 o 10,000 pesos, ese Buda sonriente los va a librar un día de la condenación? Los pobres budistas y toda la gente de las culturas y de las religiones de Oriente o Medio Oriente o Lejano Oriente están en la plena ignorancia, donde incluso en la India se adora al dios rata. Bueno, no estamos muy lejos, porque acá las ratas están en el Congreso. No está muy lejos la historia. Acá las ratas no se les adora, pero se les paga las dietas parlamentarias. No estamos muy lejos de aquella situación. Y en otros lugares, mejor no lo voy a decir por respeto, pero en todo lugar hay ratas. En todo lugar. ¿Bien? Entonces, ¿a qué quiero ir llegando? Dios quiere librar al ser humano de una condenación terrible, que poco a veces se analiza o se estudia. Hay quienes no le dan el peso a esto, no lo meditan profundamente o ni siquiera le dan una segunda vuelta. Puede ser que el diablo, con su astucia, a través de los medios distractivos, incluyendo películas y todo este tipo de cosas, ha caricaturizado el infierno, donde incluso, escúcheme lo que le voy a decir, se escucha decir a jóvenes rebeldes: prefiero el infierno, porque el cielo es aburrido, porque piensan que el cielo es la vida religiosa que algunos llevan. A otros nos tachan, a los cristianos evangélicos: ustedes son aburridos. Y voy a usar el lenguaje de algunos: no tienen ningún brillo, ni un brillo. Estoy 2 horas, me aburro. A veces en la misma casa de oración, algunos bostezando, otros medio dormidos. Ahí, ¿en qué momento terminará en una lata esta cuestión? Pero para estar pegado en los celulares, en las tecnologías, ahí sí, oh, wow, gozo, algarabía. Y ni siquiera piensan que las 2 horas deben darle lo mejor a Cristo, porque Él ha hecho lo mejor por nosotros. Ahora, no es pecado distenderse, no. El pecado es no darle lo mejor que Cristo merece. ¿Cuándo podemos hacerlo? No tiene ni un brillo. Se han atrevido jóvenes rebeldes a decir: para eso prefiero el infierno. Escúchame bien, sobre todo el amigo que no conoce a Cristo y el hermano en la fe, para sostenernos las convicciones. La Biblia muestra que la condenación eterna, el infierno, y finalmente el lago de fuego que aparece en el Apocalipsis, para nada es un chiste, amada iglesia. Para nada es algo agradable. En cierta ocasión Dios me permitió conversar con un joven testigo de Jehová, que había sido evangélico, pero ahora había conocido la verdad. Pobre joven, que Dios lo haya librado de las garras del engaño.
Y le hizo una sola pregunta, porque él le decía: es imposible que tú entiendas que Dios vaya a ser un sádico. Y le hizo la pregunta: ¿tú torturarías a un hijo? Por supuesto que no. ¿Cómo crees tú que Dios va a torturar eternamente a sus hijos en el infierno? Esa la venden, y la venden muy bien. Claro, desde un razonamiento psicológico y desde un aspecto casi filosófico, dan ganas de aplaudirlo. Tienes toda la razón. Pero la condenación de la cual vamos a entrar de lleno ahora, lo que dijo Cristo, o más bien dicho, lo que presenta Juan respecto de Cristo en este pasaje, nos va diciendo lo siguiente, y póngame muchísima atención. Dios en esencia, Dios en fundamento, Él, directamente Él, no va a mandar a nadie a la condenación, porque cada uno va a escoger cielo o infierno libre y voluntariamente. Pero como están los señores hipercalvinistas y las doctrinas reformadas, que yo les llamo basura retorcida, dicen no. Dios a algunos los ha escogido para salvación y a otros ha escogido para condenación. ¿Sabe cuál es el problema con esa pervertida doctrina? Que exime al hombre de culpa y termina siendo el culpable Dios. Porque ¿cómo va a ser que lo escoja usted para salvación antes de que nazca y que el pecado comience a germinar? O porque Dios amaneció de mala, dijo a este que va a nacer, ya lo cojo para condenación sin siquiera darle una oportunidad. Miserables teólogos que no han entendido la esencia del amor de Dios. Dios a cada uno le da más de una oportunidad. ¿Cómo se lo demuestra? Hasta Judas, el miserable traidor, un día frente al tribunal de Dios, el Padre, va a tener que decir: me diste 1, 2, 3, 4, 5, muchas oportunidades, pero yo decidí irme a la condenación. Diga usted, responda. ¿Por qué Cristo lo puso de tesorero en el grupo de los 12? Que Cristo no sabía que era un ladrón miserable. Por eso, amado consiervo, amado siervo del Señor o sierva del Señor, primero a mi vida, no pensemos que un cargo, un título o un llamamiento ministerial ya nos hace apto para todo. A veces, estando ahí, pecamos deliberadamente pensando que estamos inmunes. Mire, lo que va a marcar la diferencia es haber aceptado o rechazado el amor de Dios. Pero ya me parece escuchar la voz de alguno: pero pastor, no sale la palabra libre albedrío en Biblia, por lo tanto no existe un libre albedrío. Pero yo le digo, ¿usted cree en un Dios trino? Amén, pastor. Pregunta: ¿aparece la palabra Trinidad en Biblia? No aparece. Entonces usted estaría equivocado, yo también. Sin embargo, aunque no aparezca la palabra Trinidad, desde Génesis a Apocalipsis, Dios ha ido dejando evidencia que existe un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, el cual en esencia es el único Dios trino maravilloso que planteó un plan de salvación accesible a todo individuo. El Padre lo planifica, el Hijo lo ejecuta como el obrero que viene a morir, y el Espíritu Santo es el que ilumina el entendimiento, incluso a través de la Escritura, para que el hombre y la mujer puedan tener acceso a esa salvación. ¿Ah? Ahora, otra pregunta de peso. Quizá la respuesta es muy cómoda. ¿Qué es la vida eterna, pastor? Juan, el mismo escritor, nos va a responder. San Juan capítulo 17, versículo 3. Esta es la respuesta a la pregunta. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado, Padre e Hijo. ¿Y quién revela esto al entendimiento humano? El Espíritu Santo. Entonces, ¿que no hay Trinidad en Biblia? Claro que la hay. ¿Que no hay libre albedrío? Preguntémosle a Adán y Eva. Adán, Eva, ¿Dios los obligó a pecar? ¿Dios los obligó a no pecar? No, hermanos en Cristo, no. Nuestro Padre puso 2 árboles en el huerto. Son árboles de prueba. Teníamos acceso para ser eternos, para tener vida eterna, inmortalidad perpetua. Teníamos el acceso en su momento a ese árbol de la vida, de comer gratuitamente de él. Pero escogimos libre, voluntariamente, de comer del fruto que estaba prohibido. Para algunos que malentienden, el pecado original no fue la sexualidad. Dios bendijo el matrimonio. Para otros que están predicando que el pecado original fue el diezmo. El problema que hace el personaje, ahora lo trajeron a Cachile a predicar. Pastores allá en Santiago lamiéndole las botas al señor Maldonado, que se atrevió a decir que el pecado original fue el diezmo que no dieron a Adán y Eva. Sin vergüenza. Si no se arrepienten, el infierno se los tragará con zapatos y todo. El pecado original fue la desobediencia. El desobedecer. Entonces, el Dios bíblico que está presentando Juan en este capítulo 3 es el Dios incorruptible que ha dejado una oportunidad para que el hombre sea salvo o vaya a condenación. Salvación o condenación. No hay puntos medios. En el Evangelio es blanco o negro, pero no hay matices grises. Nosotros los humanos ponemos los matices. Por ahí hay algunos que dicen, no, hay un punto intermedio para el adulto, el cual se llama el purgatorio. El purgatorio. Me he confundido con el purgatorio, porque solo conozco purgatorios. Donde hay muchos perros, al tiempo nos pegamos pulgas. Ese es el purgatorio. No. El niño que muere sin ser bautizado va al limbo. El limbo. Yo estando en el mundo, bailé el limbo. Y era pasar por debajo de una vara que se iba bajando. Ese es el limbo. Estudienlo. Cielo o infierno. Tú y yo decidimos cielo o infierno, salvación o condenación, vida eterna o muerte eterna, inmortalidad o mortalidad, plena gloria en Cristo o tormento y dolor eterno en las llamas que nunca se apagan. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Vamos al pasaje leído. ¿De dónde comenzamos a leer? Desde el 18. El 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hay algunos que dicen que el mundo no es mundo. Mundo, humanidad, género humano, a esto se está refiriendo. Dios envió a su Hijo como humano para salvar a los humanos. El pariente redentor, el vengador de la sangre, el que iba a morir en nuestro lugar. Analice algo muy brevemente. ¿Qué cruz cargó Cristo? La respuesta es sencilla. Cargó la cruz de Barrabás. Haga memoria que el populacho, al igual que hoy, prefiere las predicaciones emocionales, sentimentales, o las predicaciones motivacionales,
o los mensajes halagüeños que hablan pura bendición, o el mensaje que es atractivo al oído y que engorda el corazón. Pero el mensaje confrontacional no. Y al igual que en aquellos días la gente está diciendo, suéltanos a Barrabás, 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 y crucifícalo. El populacho, instado por el político cobarde llamado Pilato, escogió a Barrabás. Siempre ha sido así. En esencia, la cruz que iba a cargar Barrabás la cargó el divino maestro. Barrabás significa hijo de su maestro. El Hijo de Dios tomó la cruz del hijo de su maestro. Y el maestro del mundo es el diablo. Por lo tanto, los hijos del diablo que iban a condenación, ahora pasan a ser hechos hijos de Dios por la fe de creer que Cristo cargó nuestra cruz para salvarnos. Y aquí lo está diciendo. Versículo 18. El que en él cree. Pero voy a agregar esta palabrita creer. El que en él cree y se arrepiente de sus pecados. Porque si no, tenemos solo la fe de los demonios. ¿Cuál es la fe de los demonios? Saben quién es Cristo y saben el destino que les espera. Pero con los demonios y su padre el diablo pasa lo mismo con los puercos en el chiquero. Jamás un chancho se quiere embarrar solo, va a embarrar a otro. La fe de los demonios es una fe racional e intelectual. Es un conocimiento sencillo, básico, pero que no alcanza para una convicción. Y de hecho para ellos no hay redención, porque la redención está supeditada para los que tienen la imagen y semejanza divina, vale decir, el ser humano, el mundo del cual habla Juan aquí. Por lo tanto, nuestra fe no puede estar siendo solamente racional. Que era la vida eterna, el conocimiento de Dios. Pero ¿cuál conocimiento? Un conocimiento de relación. Un conocimiento en el cual Él ahora nos adopta como hijos. Y nosotros le respondemos como Padre hacia Él. Usted es nuestro Padre, usted pone las condiciones, nosotros actuamos y nos movemos en base a lo que usted ha planteado. Y ahora declara, el que en él cree y se arrepiente, obvio, no es condenado. Pero el que no cree, el incrédulo. Incrédulo también es aquel que está en idolatría. ¿Y qué dijimos de la idolatría? Que es todo lo que el hombre considera primero que Dios y le da pleitesía, honra y gloria. Y la peor idolatría que va a perder a muchos en este tiempo final es la egolatría. El yo, o poner al hombre o cualquier sustituto por sobre Dios. Por eso, amados hermanos, analicémonos. De los pastores, primero yo, analicémonos. ¿Qué está haciendo primero que Dios en mi vida? El orden lo conocemos. El orden es claro. Primero Dios. Escúchame el orden. Primero Dios. Segundo la familia. Tercero, la congregación. Ese es el orden. Yo mismo como pastor lo tengo muy claro. La primera cuenta que el Padre Celestial me va a pedir: ¿fuiste ejemplo para tu familia? ¿Cómo fuiste como hijo? ¿Cómo fuiste como padre? ¿Cómo fuiste como hermano? Creo que incluso va a decir, ¿cómo fuiste como vecino? ¿Diste algún aporte más que económico, sino de ejemplo para tu comunidad? Y creo que después de todas esas preguntas, la respuesta va a decir, hablemos de la congregación que puse por delante que pastorearas. ¿Cómo fuiste con aquellas ovejas? ¿Las exprimiste? ¿Te preocupaste solo de la lana? ¿Te interesó solo la engordada? ¿Te importaba solo la que entregaba?
Te olvidaste de la perdida, de la perniquebrada, visitaste a la que no podía. ¿Te interesaste genuinamente por el ministerio o te aprovechaste de tu cargo y el ministerio? Y van a haber muchas preguntas. Pero en esencia, claramente Dios está diciendo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¡Wow! La incredulidad, la idolatría y todo aquello en lo cual el hombre pone la mirada fuera de Dios va a ser el detonante para que muchos se condenen a sí mismos, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sabe que esta palabra unigénito es tremenda? Desde el griego monogenes significa el único hijo natural de Dios, el único hijo en esencia genuino de Dios el Padre. Y ahora todos los que somos hijos por adopción. Lo enseña Pablo en Romanos capítulo 8, principalmente del versículo 14 en adelante. Todos ahora somos hijos por adopción, gracias a la obra del Hijo natural, el monogenes, el único, el diferente, el inigualable, el incomparable, el que se vistió de hombre y murió como hombre sin dejar de ser Dios para acceder a la salvación a los seres humanos. Como hombre toma la mano del hombre y como Dios toma la mano de Dios, produciendo la reconciliación entre creador y criatura. Pedro lo enseña. Nos hizo partícipes de naturaleza divina y el divino se hizo parte de la naturaleza humana. Que Dios nos ayude. Y ahora explica el versículo base que tenemos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Ya Juan en el primer capítulo nos dijo que Cristo es la luz del mundo. En el contexto del capítulo 9, Cristo, después de haber sanado a un ciego y haber perdonado la vida a una mujer supuestamente encontrada en el acto mismo del adulterio, Cristo les dice a los fariseos que son ciegos espirituales, y Él declara de sí mismo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue nunca más andará en tinieblas. El tema es que Él después transfiere una cuota de responsabilidad a la iglesia. En San Mateo 5, 13 y 14 dice: ahora ustedes son la sal para que den sabor, sazón, y también para que preserven la sociedad. Son la sal de la tierra, pero son la luz del mundo, que van a reflejar mi luz en medio de las tinieblas. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia está en tinieblas? ¿Qué luz puede manifestar? Pablo a los hermanos de Filipo, en el contexto del capítulo 2 y también entrando al capítulo 3, nos va diciendo que el cristiano ahora es luminar en el mundo, pero que debe proseguir hacia la meta final, Cristo, dejando todo lo ajeno por basura frente a la excelencia del nuevo conocimiento de salvación que es Cristo mismo. Mire lo que va a decir ahora. Repito, y esta es la condenación, que los hombres, que la luz vino al mundo y que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La condenación es rechazar voluntariamente el amor de Dios en base a la obra de la cruz. Uno de los factores preponderantes de condenación va a ser la incredulidad, pero junto a ella la idolatría. Es por eso que toda religión sin Cristo nos lleva a buen término. En dicho humano, todos los caminos llevan a Roma, por supuesto, pero un solo camino, que dijo que también era verdad y vida, lleva al cielo, Cristo. Y aquí lo está diciendo. Los hombres en aquel tiempo, al igual que este tiempo,
ama más la oscuridad, las tinieblas, que la luz, porque sus obras son malas. Y ahora viene una explicación adicional tremenda. Veamos el versículo 20 y 21. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cierra con un gran contraste que tiene como fundamento la verdad y como contraparte la mentira. ¿Por qué titulaba el mensaje una respuesta incómoda? Porque la verdad es incómoda. La verdad causa dolor. La verdad puede causar división. Cuando hablamos verdad y confrontamos con la verdad y vamos en pos de la verdad y somos gente que queremos ser gente de convicción y que amamos la verdad, nos van a comenzar a despreciar, nos van a comenzar a rechazar, nos van a comenzar a aborrecer, nos van a decir que nosotros somos los que estamos equivocados, que nosotros somos los locos, que nosotros somos los que estamos fuera de la verdad y de la razón. Y se ve en lo macro y en lo micro. En lo micro, en lo pequeño. Tú opinas con convicción y verdad, y el grupo de víboras mentirosas y cobardes te van a atacar, te van a censurar, te van a decir: salga de aquí, váyase de aquí, no lo queremos, no la queremos. Porque la gente prefiere las dulces mentiras a las verdades incómodas. Prefieren revolcarse las cucarachas en medio de la basura a salir de la basura para que sean lavados y preparados para la gloria. Es por eso que los que ya hemos sido alcanzados por la luz que liberta y la verdad que a veces duele e incomoda, sigamos en convicciones. Valoremos lo que Cristo hizo por nosotros. Y aunque a veces seamos censurados, criticados, apuntados, señalados, despreciados, rechazados, incluso asesinados por la causa, vale la pena si es por Cristo. Cierro su mente brevemente y ya estoy concluyendo. ¿A qué pasó en el tiempo de la iglesia primitiva? ¿Por qué en el libro de los Hechos, el relato del capítulo 7 que habla de la defensa y muerte de Esteban, ¿por qué lo mataron a Esteban? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué los religiosos de ese tiempo y el populacho crujían sus dientes? ¿Entiende esa expresión? Estaban igual que un animal hambriento que hacían crujir sus fauces porque la verdad les estaba doliendo. Y la respuesta que Esteban estaba dando en defensa no solo le incomodaba, sino que le estaba despedazando sus propias ideas religiosas. Y no lo soportaron. Y apelando, como siempre ocurre, a la ley dice que todo aquel que es blasfemo o que es hereje, hay que matarlo a pedradas. Esos mismos hipócritas mentirosos que Cristo le dice: ustedes están ciegos espiritualmente, que querían matar a la mujer supuestamente encontrada en acto de adulterio de San Juan 8, ese mismo grupito de cobardes religiosos y el populacho que los apoyaba, ahora despedazan a pedradas a Esteban, un hombre inocente. Pero aquí viene lo extraordinario. Dice que Esteban, ya a punto de morir, ve una gran visión, ve el cielo abierto, al Padre Eterno sentado en el trono y al Hijo del Hombre a la diestra. Que él estaba mostrando eso, el Espíritu Santo que abundaba en su vida. Y él muere diciendo: perdónalos. Padre, perdónales. Ahí estaba el carácter de Cristo reflejado en él. Y entrega al Espíritu, se va a su Espíritu, y Dios obviamente lo llevó a su gloria. Y de ahí en más, después relata el libro de los Hechos en el capítulo 12, Jacobo el mayor, el hermano de Juan, columna de la iglesia en Jerusalén, es muerto a espada. Y de ahí en más,
cientos, miles y quizás millones solo Dios conoce, Sí, Señor. han muerto por sus convicciones, por predicar una verdad que incomoda, por predicar una verdad que duele, por dar respuestas incómodas. Han fallecido, su carne, pero han entrado a la eternidad en gloria con Cristo. Sin ir más lejos, hace pocos días, en Valdivia, unos hermanos junto a su pastor, por estar predicando, les dieron algunos tiros de balines. Así que a prepararse. Esto va a ir de menos a más. Va a llegar el día que mientras estemos predicando en la calle, algún loco que se va a incomodar por estas verdades va a abrir fuego. Pero si hemos de morir por la causa, bendito sea el nombre del Señor. Bien, por ende, ¿qué nos queda? Lo que dice el versículo 21. Si somos hijos de luz, amar la luz, practicar la verdad, vivir en base a convicciones, no cerrarnos a decir las cosas por su nombre de respeto pertinente. Y si a veces parece que vemos hombres de Dios agresivos, no lo somos. Es porque amamos y queremos que muchos salgan del error, que otros sean convencidos y que nosotros mismos salgamos también de nuestro sopor y sueño de indiferencia para con Cristo. Que el fuego nunca se apague, el fuego de Dios y el Espíritu Santo siempre nos llegue. Bendiciones. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.